Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En el episodio de hoy vamos a hablar de Laia. De 12 años. Para ello nos tenemos que situar el 4 de junio de 2018. Laia iba al colegio en Vilanova de la Geltrú, en Barcelona. Aquel 4 de junio de 2018 estaba a cargo su padre de recogerla. Pero al ver su padre que no llegaba a recogerla al colegio, decidió llamar a los abuelos y decirles que por favor fueran a recogerla a ellos. Era algo bastante habitual y entonces tampoco les sorprendió. Pasaría la tarde con ellos, es decir, desde las 5 que salía Laia del colegio hasta las 7 aproximadamente que ya por fin llegaría su padre. El padre lo que solía hacer era dejar el coche abajo, cerca del portal, incluso si podía dejarlo enfrente mejor, tocar el timbre, avisar que bajara la niña y, pues en cuanto bajara, subirse al coche y marchar. Pero ese 4 de junio deja el coche un poco más lejos de lo habitual, porque justo cerca de donde era el portal de los abuelos había obras. Cuando ya aparca el coche, toca el timbre y la abuela dice que ya manda a la niña hacia abajo. Era, un minuto lo que Laia tardaría en bajar, ya que vivían en un segundo. La abuela, en cuanto avisa a Laia que baje ya para abajo, que le espera su padre, se dirige al balcón para verla salir y ver a los dos marchar hacia el coche. Pero pasan los minutos y eso no llega. No ve en ningún momento a Laia, tampoco ve al padre y se empieza a preocupar un poco. Sobre todo cuando el padre, ya pasados varios minutos, decide volver a timbrar y decir que por qué Laia no está bajando, que a ver qué está ocurriendo, que tiene que mover el coche y que por favor pues se den un poco de prisa. Ya las alarmas empiezan a sonar cuando la abuela le dice que Laia ya ha bajado, que en su casa no está, que tendría que estar con él desde hacía bastante tiempo. Entonces empiezan a preocuparse. ¿Qué ha pasado del segundo al portal? Que Laia ha desaparecido. Enseguida empiezan a llamar a la policía, incluso también llaman a la madre, a Sonia, sobre las 7:30 de la tarde. Sobre las 8 menos cuarto de la tarde, ya la madre está al corriente de lo que ocurre con Laia, que no se la encuentra, y también conocen esa realidad los Mossos y la policía local. Desde los Mossos recomiendan a la familia que empiecen a buscar piso por piso, mirando por dentro y preguntando a ver si saben algo de Laia. A las 9 ya está la primera patrulla de los Mossos en el lugar, comenzando una búsqueda y una investigación real. En el primero les abre un vecino con una toalla como si acabara de salir de la ducha. Este sería Juan Francisco, que según él acabaría de llegar del gimnasio y por eso se estaba duchando y por eso sale con toalla. Cuando más familias se presenta en el lugar y comienzan a volver a llamar a cada vecino, a cada piso, y ya incluso los propios vecinos se empiezan a movilizar por la búsqueda de Laia, los tíos de esta vuelven a llamar al piso de Juan Francisco y les sorprende mucho el olor a lejía que detectan de inmediato. Es un olor muy fuerte, como si hubiera usado una cantidad inmensa de lejía. Ven también el suelo mojado, pues como si hubiera fregado los suelos con lejía. Y también ven el cubo de la fregona. Pero cuando ven el cubo de la fregona ya se asustan. Este tenía un color rojizo, rosa, todo parecía apuntar que sería sangre. En ese momento los tíos de Laia se abalanzan contra Juan Francisco y entran dentro del piso. Van a una habitación un poco oscura y pequeñita y ven a Laia. Juan Francisco se defiende únicamente diciendo que no sabe nada de cómo ha podido llegar esta persona ahí y que lo siente mucho. La policía enseguida acude al lugar y es detenido. Sale de la casa escoltado, ya que muchísimos vecinos se habían movilizado, ya no solo de ese mismo edificio, sino de alrededores, y es bastante criticado y gritado justo en ese momento que sale del edificio. Dice no recordar absolutamente nada y estar bajo los efectos del alcohol y las drogas. Al día siguiente, el 5 de junio de 2018, se hace la reconstrucción de los hechos y Juan Francisco, en principio, parece que va a estar por la labor de ayudar y de
contar todo lo que sepa. Pero el caso es que no se acuerda de nada. Niega contestar a cualquier pregunta realizada y simplemente pues está ahí por estar un poco. Ella fue encontrada en una habitación que da al patio interior, por lo tanto estaba bastante oscura y era bastante pequeña. Esta habitación tenía un armario, una mesa y una cama de 1 metro de altura de niños pequeños, digamos. Toda la casa estaba impregnada de sangre pese a haberse intentado lavar con lejía y haber fregado los suelos, y la escena del crimen, del asesinato, estaba completamente contaminada por la cantidad de personas que entraron al lugar preguntando, o a raíz de que los tíos entraran a por Juan Francisco, luego la policía. Es decir, que estaba bastante contaminada, pero aún así pudieron sacar muchísimas pruebas y evidencias que luego fueron utilizadas en el juicio y que sirvieron para condenar a Juan Francisco. Cuando hacen una primera inspección ocular se dan cuenta de que Juan Francisco ha podido o no planear el asesinato, pero los actos de después muestran que es una persona bastante racional. Es decir, ha limpiado todo, se ha limpiado a sí mismo, se ha cambiado de ropa, ha limpiado el suelo con lejía, es decir, intentando desinfectarlo. Vamos, que quizá el hecho en sí ha podido no ser planeado, pero lo que muestra después sí que es de una persona bastante organizada o consciente de lo que ha cometido y no sorpresiva de lo que acaba de suceder, sino que bastante consciente, racional y pensando en cada momento en cómo proceder para no saltar las alarmas y hacer que lo que acaba de cometer desaparezca. La reconstrucción de los hechos dura todo el día, pero en ningún momento Juan Francisco reconoce los hechos. Pero como ya he dicho, los indicios son suficientes. En el portátil de Juan Francisco encuentran búsquedas de hasta 1 año atrás que son de pornografía infantil, e incluso el 4 de junio, el día que Laia desaparece, visualiza más de 10 vídeos sobre este contenido, ya sea de travestismo, ladyboy o semel, que son estilos de pornografía, pero todos protagonizados por menores de edad, en concreto niñas asiáticas, que era lo que más parecía atraerle o lo que más buscaba. Empiezan a reconstruir y gracias a las cámaras pueden ver que sobre las 5 de la tarde se le ve entrando a un bar, aproximadamente sobre las 5:05 pasadas, que es cuando justo Laia sale del colegio y se va hacia su casa. Sobre las 5:30, es decir, media hora después de haber entrado al bar, Juan Francisco sale de él y se va a casa. Él justifica lo que ha hecho por haber bebido mucho alcohol, pero mediante las cámaras pueden ver que en el bar pasa menos de media hora, unos 23 minutos, y que no consume tanto alcohol como para poder decir que efectivamente está bajo un consumo inmenso. Sin embargo, pues luego no se sabe, se va a casa y no se sabe lo que realiza hasta las 7, que en principio sería cuando coge a Laia y la mete en el interior de su vivienda. Por lo tanto, tiene ahí 1:30 aproximadamente donde ha podido consumir todo el alcohol de su nevera y de lo que tuviera por casa. También trata de justificar sus acciones mediante la droga, pero se conoce que Juan Francisco era un consumidor bastante habitual, por lo tanto, la cantidad que sale en los análisis es elevada, sí, pero no es tan elevada teniendo en cuenta que es un consumidor habitual. Si una persona que no consume drogas nunca tuviera en su cuerpo esa cantidad de droga, pues igual incluso podría haber fallecido o podría haber acabado bastante mal, pero en un consumidor habitual eso tampoco era una cantidad excesiva ni que le afectara en gran medida. Cuando Juan Francisco ya está en prisión provisional, dice que recuerda lo ocurrido y se pone en contacto con sus abogados. En ese momento es cuando cuenta que él tenía un consumo muy habitual de drogas y alcohol y que en esos momentos estaba obsesionado con que alguien entraría a su casa, con que gente entraría a su casa. Y en su casa pues le robarían todas las cosas. Entonces cuenta que lo que sucede es que él está en su casa y que oye un ruido. Y entonces inmediatamente va a por el ladrón. Resulta
que ese ladrón sería Laia, de 12 años, bastante pequeñita, delgadita, pero un ladrón que él no reconoce, pese a posiblemente haberla visto subir y bajar por las escaleras en más de una ocasión. Él no la reconoce, está centrado en que es un ladrón y que tiene que defender su casa. Tiene una pelea con este ladrón, siempre pensando que esta persona es un ladrón, pese a luego pues conocerse que esta niña era Laia, de 12 años. La familia cuenta que Laia nunca podría haberse metido por voluntad propia a la vivienda, ni siquiera por curiosidad ni por nada del mundo, mucho menos a esa habitación tan oscura, ya que Laia tenía miedo a la oscuridad y a la gente que no conocía. Es decir, que era muy contradictoria la historia que Juan Francisco quería contar con la realidad de las personas que conocían a Laia. Las personas que conocían a Juan Francisco decían que era muy callado y muy introvertido. Era bastante desconocido en el edificio, pero sabían que era un chef. Cuando la policía y los mossos investigan a Juan Francisco, descubren que se fue de viaje a China para ver si podía montar un negocio allí. Cuando todos los hechos suceden, este había vuelto hacía bastante poco porque su madre tenía una enfermedad terminal, ya casi a punto de fallecer, y pues vino para poder despedirse de ella y pasar tiempo con ella. Juan Francisco tenía una expareja y una hija. Este había sido ya denunciado por una conducta violenta y en su pasaporte se podía ver cómo había viajado a China desde el 12 de mayo hasta el 29, es decir que apenas había vuelto hacía una semana, y en principio había viajado por lo que he dicho ya, por cuestiones profesionales, y en principio es una coincidencia, y es que justo el pueblo o el lugar donde Juan Francisco estuvo era el lugar de origen de Laia, ya que Laia había sido adoptada con 2 meses y era justo de la zona donde Juan Francisco había estado. Cuando llegó el juicio, Juan Francisco se mostró bastante suelto, siempre firme en su versión, pero pareció cambiar un poco de no ser muy hablador a mostrarse bastante a gusto con la situación y de confianza plena en sí mismo. Se barajó la posibilidad o se luchó por que se aplicara el atenuante por consumo, por drogas, que fue al final lo que dijo desde el minuto cero, desde el segundo cero. Y también, pues a raíz de ese consumo de drogas, la defensa de Juan Francisco quería lograr la enajenación mental, que sería justificar que el asesinato cometido sería por algo así como una locura pasajera, como en ese momento, por los sentimientos que tenía y por el consumo que llevaba encima, pues lo cometió. En el juicio comenta que solo recordaba ver a una persona atacarle y él atacar de vuelta. Además, siempre se presenta de una manera bastante pasiva durante el juicio, como que él realmente no tenía la culpa, que había sido una víctima de todo lo sucedido. Finalmente, gracias al jurado popular, Juan Francisco fue determinado culpable de los hechos y se le castigó con prisión permanente revisable por el asesinato con agravante de ser una persona menor y de 10 años por agresión sexual, ya que a Laia la agrede sexualmente, la asfixia y finalmente la acuchilla. Hasta aquí el caso de hoy. La verdad que es un caso bastante duro, ya no solo porque la víctima sea una menor, sino por las circunstancias un poco, ¿no? Yo me pongo en la piel de esa abuela, de ese padre, de tenerla tan cerca, pero a la vez no haber podido salvarla tiene que ser muy duro. Y todo en cuestión de segundos, porque Juan Francisco vivía en el primero, la abuela de Laia y donde se encontraba Laia vivía en el segundo, y en cuestión de ¿qué se tarda? 5 segundos, 10 segundos en bajar 2 tramos de escalera, que es lo que tendría que bajar del segundo al primero, y ya está. Condenada, ya no sale de allí. Al menos no sale de allí con vida, ¿no? Es bastante fuerte y me pongo pues en esa familia llena de impotencia, ¿no? Porque para cuando te das cuenta de lo que ha podido suceder o de que, oye, pues
Laia ya se supone que ha bajado y no está contigo, ¿dónde narices está? Y empezar a timbrar, a tocar, a llamar a vecinos y claro, me pregunto, ¿Juan Francisco no abrió? ¿Abrió y no vieron nada raro y entonces Juan Francisco pudo terminar lo que había empezado? ¿O cuando abrió por primera vez ya no había nada que hacer por Laia? Son tantas preguntas que no me quiero imaginar la familia y sobre todo pues esos abuelos, ¿no? Que el sentimiento de culpa que pueden llegar a sentir por lo sucedido, de por qué la he mandado sola, por qué no sé qué, pero realmente al final no podemos vivir en la desconfianza absoluta de todo el mundo, porque si no, lo he comentado yo creo que bastantes veces que no viviríamos, sería imposible. Y por parte de Juan Francisco, pues aquí lo que se presenta es un pedófilo al final, que yo creo que lo he comentado muchas veces, que yo creo en la reinserción de todas las personas, pero sí que es cierto que la pedofilia y las personas pedófilas es las que más me cuestan creer en esa reinserción, porque ya se ha visto que en más de una ocasión han salido noticias de personas que han agredido sexualmente a niños, a niñas, que han pasado su tiempo en prisión y que han salido y lo primero que han hecho es volver a cometer un crimen similar. Entonces es muy complicado porque su reinserción es muy complicada. Al final, en el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, pues define la pedofilia como una excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con uno o más niños prepúberes, generalmente menores de 13 años. Es decir que, según este manual, para considerar que una persona cumple esas características, ese criterio diagnóstico, debe haber sentido esa atracción durante mínimo 6 meses y también es necesario, esto es muy importante, que haya ocasionado un perjuicio grave en sus relaciones interpersonales o que haya llevado a cabo esos deseos sexuales. La verdad que en el mundo de la pornografía, que también se menciona, la pornografía infantil, es horrorosa y en cuanto a la pedofilia, se cree que necesariamente estas personas no pueden tener relaciones sexuales consentidas y normales con sus iguales, es decir, con personas de la misma edad, pero es falso. O sea, sí pueden tenerlo, pueden sentir esa atracción sexual por menores, pero también por adultos con su misma edad o parecida. Y también la pedofilia puede ser exclusiva, es decir, que únicamente sentir esa atracción y ese deseo sexual por menores. Incluso también puede ser ambos géneros o un género o lo que fuera. Aprovecho también para desmentir que se cree muy habitualmente que toda persona que agrede sexualmente a una persona menor de edad es directamente un pedófilo. Y el término de pedofilia, que yo la verdad que lo he podido usar mal aquí, aunque no creo, la verdad, no es un término ni criminológico ni legal. Es un término clínico, es decir, que necesita un diagnóstico. Igual que, por ejemplo, el trastorno del espectro autista necesita un diagnóstico clínico, o la depresión, o la ansiedad. Pues la pedofilia también es un trastorno clínico. Entonces, requiere un diagnóstico clínico, es decir, que requiere una evaluación psicológica y, posteriormente, como cualquier enfermedad, como cualquier diagnóstico clínico de enfermedad mental, requiere pues terapia o el tratamiento que más se adapte a las necesidades de esta persona. Entonces, eso a mí sí que me gustaría decirlo porque muchas veces se cree que esta persona ha agredido sexualmente a un menor, directamente pedófilo, pero no. Yo aquí me he atrevido a diagnosticar que no soy quien para hacerlo porque necesitaría una evaluación directa con él, pero tildar igual a Juan Francisco de pedófilo porque, bueno, la atracción está ahí. He mencionado que, por ejemplo, las búsquedas de pornografía infantil se remontaban a un año atrás, es decir, que la atracción hacia los menores se ve que más de 6 meses ha existido y las fantasías sexuales, pues imagino que también habría que entablar una conversación con él para saberlo, pero muy posiblemente si estás viendo pornografía infantil, pues es evidente que tendrás algún deseo sexual detrás que motive esa búsqueda y esa visualización de esos vídeos.
y luego posteriormente, que es otro de los criterios necesarios para diagnosticar a alguien de pedofilia, es que haya actuado. Y en este caso, pues está claro que Juan Francisco actuó y, bueno, agredió sexualmente a Laia. Aquí sí que me gustaría aprovechar y meter, sobre todo porque se ve mucho en los países asiáticos, y es el uso de muñecas. Hay muñecas que simulan mujeres y que son objetos sexuales. Y cada vez más se ven que estas muñecas tienen menos edad o que aparentan tener menos edad. Es decir, que se ve ya no son personas adultas, sino que representan a menores. Entonces hay un debate a ver si el uso de este tipo de muñecas puede no llevar a actuar a estas personas, pero si hacen bien o hacen mal. Es decir, si desvían igual la atención de cometer el delito en una persona real y te conformas con usar esa muñeca, o si realmente ayuda a que no te sea suficiente utilizar esta muñeca y necesites utilizar una persona real. Entonces está el debate. Yo por mi parte creo que es terrible el uso de estas muñecas. Igual pues, creo que ya lo he mencionado en muchas ocasiones, la industria de la pornografía me parece terrible, horrible. Cada vez se accede con edad más temprana. Creo que los últimos estudios ya marcan que la edad de inicio de ver pornografía son los 11 años, creo, o no me acuerdo ya si también había algún caso o algún estudio que marcaba los 9 como inicio de ver la pornografía, y al final lo que te enseña la pornografía no es lo que debería ser la realidad de una relación sexual consentida realmente. Y en este caso, pues ya lo he dicho, que Juan Francisco para mí es una persona que cumpliría las características para denominarlo pedófilo. Creo que también hay que recordar lo que es la prisión permanente revisable, y es la pena más grave que tenemos en el Código Penal español, y es la única pena por la que se condena a una persona por tiempo indeterminado. Hay un periodo inicial de cumplimiento que puede ser de entre 25 a 35 años y luego se va revisando periódicamente. Es decir, esta revisión lo que intenta ver es si la persona ha mostrado pasos en positivo hacia una reinserción. No hay que confundir esta prisión permanente revisable con una cadena perpetua, porque la cadena perpetua no existe posibilidad de una revisión. La cadena perpetua es: desde este momento que te he condenado hasta tu muerte vas a estar en prisión y punto. Prisión permanente revisable, vamos a ir revisando periódicamente después de esos 25 o 35 años que has cumplido sí o sí, se va revisando poco a poco. Y también incluso la prisión permanente revisable da la posibilidad de obtener la libertad condicional, y posiblemente en un futuro, si hay mucha mejora y se ve una posibilidad de reinserción social espléndida, pues pueda quedar en libertad. En este caso se aplica la prisión permanente revisable porque se cumplen determinadas características de la prisión permanente revisable. No creáis que la prisión permanente revisable se puede aplicar a cualquier delito. Requiere de unos casos, y en esta ocasión, pues según el artículo 140 del Código Penal, algunos delitos agravados del asesinato pues están aptos para aplicar la prisión permanente revisable, y en este caso pues se cumple que la víctima es menor de 16 años y también se cumple que el asesinato ha sido cometido después de cometer un delito contra la libertad sexual. También podía aplicarse la prisión permanente revisable cuando el delito se comete por miembros de una organización criminal o cuando han sido asesinatos múltiples. También se puede aplicar en otros casos que no sean asesinatos, por ejemplo, si es un delito contra la corona, en este caso pues homicidio del rey o la reina o príncipe, princesa de Asturias. También se puede aplicar cuando es un delito de terrorismo en los que se causa la muerte a una persona. También cuando el homicidio es hacia un jefe de un estado extranjero o de otra persona protegida internacionalmente. O finalmente cuando el delito es contra el derecho de gentes, es decir, cuando es un genocidio o un delito de lesa humanidad. Los requisitos para suspender esta pena de prisión permanente revisable es haber cumplido
el periodo mínimo, es decir, 25 o 35 años según el caso, que se acceda al tercer grado, que la valoración del tribunal sea favorable, es decir, que exista un pronóstico favorable de reinserción social. Para este pronóstico se tiene en cuenta, pues, por ejemplo, la personalidad, los antecedentes, el delito, las circunstancias sociales y familiares, un poco todo en general de la vida de esta persona. Se cuenta con informes de especialistas para este hecho. También se puede suspender la pena si la condena ha sido impuesta por tratarse de delito de terrorismo y ahora se ha demostrado que se ha abandonado el propósito terrorista que se buscaba y se colabora con las autoridades. Y finalmente hay otras condiciones generales y específicas de la legislación penitenciaria, que imagino que será pues buen comportamiento, o si se llega a una edad determinada, si se sufre una enfermedad terminal, cosas de esas que sí o sí pues se da habitualmente la libertad. Y finalmente, por terminar de hablar sobre Juan Francisco, yo creo que es una persona que era pedófila y que solo estaba esperando el momento oportuno para cometer este delito. No sé si este en concreto, pero para llevar a cabo sus fantasías y deseos sexuales. Estaba esperando el momento oportuno y el momento oportuno fue con Laia de 12 años de edad. Dicho esto, espero que os haya gustado este caso y ya sabéis que me encanta leeros y espero que nos oigamos o me oigáis muy pronto en el próximo episodio. Muchas gracias.